Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariana Bardolet y llevo la dirección del Departamento de Programas Internacionales en la Fundación La Caixa. Es un placer saludarles y gracias por el tiempo de dedicación a esta sesión sobre la convocatoria del programa Child Survival. Antes de empezar, solo comentar que hay un servicio de traducción al inglés que podrán encontrar en los puntitos de abajo en la tecla de más, en donde pone interpretación y allí podéis cambiar al inglés o al español. Decir también que nos acompañan hoy Marta Espelta, compañera del área internacional y responsable del programa Child Survival, Elsa Molet, que también está en el equipo apoyando en esta convocatoria y en otros programas. Y luego tenemos también a Liz, Greenslade. Liz es fundadora de Just Action y asesora del área internacional de la Fundación La Caixa. Thank you very much, Liz. Me gustaría comenzar, yo voy a hacer una presentación breve de la acción internacional de la Fundación para que luego mi compañera Marta pueda ya pasar a explicar la convocatoria, aunque previamente también Liz nos dará unos detalles y información que van vinculada a el porqué de la necesidad de esta convocatoria. Comenzar diciendo que en el área internacional trabajamos con los valores alineados a la Fundación La Caixa, la confianza, la innovación, la sostenibilidad y la transparencia. Para nosotros, la escucha y la cocreación basadas en la cultura local como motor de cambio es imprescindible, es un elemento clave en todas nuestras actuaciones. La innovación metodológica y tecnológica también es un elemento clave en nuestras actuaciones y siempre actuando con flexibilidad, intentando adaptándonos al máximo a la realidad en la que estamos colaborando. Todos los programas buscando la sostenibilidad, estableciendo relaciones de confianza y acción conjunta. Nunca vamos solos, siempre vamos de la mano de otras organizaciones como vosotros, los que nos acompañáis hoy aquí, y buscando la sostenibilidad de estos programas a medio y largo plazo. Y el objetivo o el valor fundamental de la transparencia, trabajando en todos los programas, en los temas de monitoreo y evaluación y rendición de cuentas. Unas pinceladas para compartir cuáles son nuestras principales líneas de acción. Tenemos dos grandes pilares. Uno son los programas, los principales programas en los que estamos focalizados, que buscan generar oportunidades y luchar contra las desigualdades de los colectivos más vulnerables en África, Asia y América Latina. Y para ello tenemos 4 programas principales. El foco en la creación de empleo sería el primero para mujeres y jóvenes en zonas rurales, buscando la promoción del emprendimiento y el trabajar sobre todo en clave de plataformas de innovación social para garantizar la creación de empleo de estas poblaciones vulnerables. En segundo lugar, la mejora de la supervivencia infantil, y aquí entraría en la convocatoria que hoy presentamos, pero también la Alianza para la Vacunación Infantil, en la que trabajamos junto a Gavi de Vaccine Alliance. En tercer lugar, la atención a colectivos en situación de emergencia y crisis humanitaria. Actualmente focalizamos los esfuerzos en campos de refugiados en países africanos, pero también actuamos en situación de emergencia súbita, como en el caso de Ucrania, en el que colaboramos en varios programas. Y en cuarto lugar, el fortalecimiento de organizaciones de cooperación española, portuguesas y locales, con el objetivo de contribuir a mejorar las herramientas de todas aquellas organizaciones que trabajan con nosotros y que implementan programas de cooperación internacional. Y todo ello, como decía al principio, en alianza. Nunca vamos solos, siempre acompañados de otras organizaciones para sumar esfuerzos y multiplicar el impacto. Para hacer un poco de recordatorio del histórico de nuestras actuaciones, decir que desde el inicio del programa de cooperación internacional en 1997, la salud global siempre ha sido uno de los ejes prioritarios para nosotros, identificando sobre todo los principales desafíos y necesidades de los colectivos más vulnerables
y que somos conscientes de que muchas veces requieren soluciones innovadoras para evitar las muertes por causas prevenibles o tratables y sobre todo también mejorar el acceso a los servicios de salud de calidad. Para ello, ya en el inicio teníamos una convocatoria de cooperación internacional. Probablemente algunos de vosotros habéis ya participado en estas convocatorias, pero también lanzamos en su momento un programa de formación sanitaria en países africanos, también la Alianza para la Vacunación Infantil que comentaba hace muy poquito. Y luego hemos tenido también dos colaboraciones en el ámbito de la malaria y de la neumonía, puesto que en nuestros programas focalizamos sobre todo las principales causas de mortalidad infantil: malaria, neumonía y malnutrición. Y decir también que hemos organizado en estos últimos años, en 2020, 2023 y 2025, hemos contribuido a la organización del Foro Global sobre Neumonía Infantil en Madrid y en Barcelona en 2020 y en 2023, y este año 2025 estamos trabajando junto a otros socios y el gobierno español, así como los gobiernos de Mozambique y Sierra Leona, en la organización del primer foro global sobre Child Survival. Decir también que colaboramos de la mano de otras fundaciones donantes, como en este caso la Fundación Gulbenkian en Portugal, para apoyar a instituciones de investigación en salud en países PALOP. Y recientemente también en el 2023 iniciamos un programa en colaboración con UNICEF para la aceleración de la supervivencia infantil en Sierra Leona en colaboración con el gobierno de ese país. Comentar también que en 2025 abrimos esta nueva convocatoria Child Survival dirigida a organizaciones españolas, abriendo también a organizaciones portuguesas y organizaciones internacionales. Esta convocatoria nació el año pasado con el objetivo de incrementar la supervivencia infantil, sobre todo en países con alta carga en el África subsahariana. Todo ello alineado siempre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En el contexto... Perdón, sí, tiene razón Marta. Entonces aquí voy a terminar y a dar paso a Liz para que nos hable del contexto global en el cual se enmarca esta convocatoria. Muchas gracias. Thank you so much, Ariadna. Muchísimas gracias, Ariadna. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta conversación tan importante. Siguiente diapositiva, por favor. Yo voy a hablaros de los datos más recientes sobre la supervivencia materno-infantil y voy a ayudaros con la solicitud. Tenemos muchos nuevos datos recientemente y lo que observamos aquí son los datos más recientes. La información más reciente que las Naciones Unidas proporcionan. Tenemos objetivos de desarrollo sostenible para la mortalidad materna, neonatal e infantil. Cada país tiene que alcanzar para el año 2030 estas cifras. Estamos en la fase final de los últimos 5 años de este viaje global increíble. Observemos y analicemos cómo lo estamos haciendo como mundo y como países. En lo que se refiere a la tasa de mortalidad materna, el objetivo 70, 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Actualmente estamos a 197 globalmente, con 79 países por encima de esa tasa, la mayor parte de los cuales están en África. Asimismo, cada país tiene un objetivo nacional de tasa de mortalidad materna de 140 por cada 100.000 nacidos vivos, y tenemos 52 países que están por encima, y en una proporción, la mayor proporción están en África. Cuando analizamos la tasa de mortalidad infantil, es decir, niños menores de 5 años, el objetivo es 25 por cada 1.000 nacidos vivos. Actualmente hay 60 países que están por encima de esta tasa actualmente, y de nuevo vemos que la mayor parte de ellos están en África. Y es importante recordar que la mortalidad infantil tiene dos poblaciones infantiles que tenemos que mantener en mente: los neonatales, es decir, hasta un mes, y los de 1 a 59 meses. Y ambos son igualmente importantes, y ambos tienen distintas estrategias exigidas para alcanzar este objetivo. Y podemos ver que en ambos casos tenemos 60 países que están fuera del canal en lo que se refiere a la tasa de mortalidad infantil.
Es decir, y para los de 1 a 59 meses tenemos 49 países, la mayor parte de los cuales están en África. Lo más importante, y esto lo indica la gráfica, estamos desacelerando nuestro progreso a la hora de lograr este objetivo. Se está haciendo cada vez más difícil alcanzar la meta y necesitamos estrategias masivas para realmente hacer lo que se necesita hacer para hacer lo que tenemos que hacer en los últimos 5 años de las ODS. Siguiente, por favor. De nuevo, esto enfatiza los distintos grupos de edad y casi 8 millones de niños mueren. Es una cifra enorme junto con el progreso. Muchos de ellos son neonatos y luego tenemos hasta los 12 meses. E indico, esto nos da una idea de la distribución de las muertes infantiles entre estos distintos grupos de edad. Siguiente, por favor. Esto enfatiza lo que he dicho sobre África y por qué la Fundación La Caixa realmente se está concentrando esta convocatoria en el continente africano. Si observamos que hay algunos países de Asia y de América Central que realmente el objetivo actualmente de supervivencia infantil está en el continente africano. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante analizar las causas de la muerte. ¿Qué es lo que mata a estos niños? En la parte izquierda de la diapositiva tenemos las causas de las muertes de neonatos y a la derecha de los niños entre 1 y 59 meses. Estas son las poblaciones infantiles que tenemos que mantener en mente. Y existen algunas similitudes entre ambas, pero también hay diferencias. Cuando se trata de los niños de 1 a 59 meses, analicemos las enfermedades infecciosas, neumonía, paludismo, diarrea, tuberculosis, todavía predominan y las anomalías congénitas, que también a menudo no son tomadas en cuenta, pero quizás también lo debéis tomar en cuenta en algunas de vuestras propuestas. Siguiente, por favor. Asimismo, existen factores de riesgo de muerte, que no son las causas directas, pero que el riesgo subyacente. Y aquí quisiera analizar o enfatizar para los neonatos, en la parte izquierda, todo se trata de un peso bajo a la hora de nacer y, y una gestación breve, es decir, prematuros. Y cuando queremos concentrarnos en reducir estos factores clave. Y luego, para los niños de 1 a 59 meses, analicemos la malnutrición. Claramente es el factor de riesgo clave para la muerte infantil en este grupo de edad. Por favor, parad atención a esto en vuestras solicitudes. Y existen otros factores de riesgo como el agua, la higiene, el no lavarse las manos, la contaminación del aire, etcétera. Siguiente, por favor. A ver, ¿qué aspecto tienen las estrategias de alto impacto cuando ustedes preparen sus solicitudes y tomen en cuenta todos estos factores? Quiero simplemente, seguramente esta es la diapositiva más importante de mi intervención. Es muy importante poner en el punto de mira a los niños menores de menos de 2 años donde se concentran las muertes. Por favor, concentraros en los países que están fuera de la curva. Y los países que están en esta convocatoria son justamente estos países africanos. Gracias, Fundación La Caixa, por concentraros en ellos. Y tomad en cuenta las causas principales de la muerte infantil, el listado que hemos compartido y también los factores de riesgo. Aseguraros de que estéis trabajando en áreas de gran impacto para reducir estos fallecimientos. Y por favor, aseguraros también en el trabajo que hagáis, podéis hacer un seguimiento de vuestro impacto en la mortalidad infantil. Y es aquí, todo lo que estamos intentando hacer todos es intentar reducir la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. Y tenemos que asegurarnos de que vuestro trabajo tenga un impacto directo sobre esa reducción. Y quiero acabar con una nota positiva. A pesar de todos los desafíos a los que nos enfrentamos, estamos muy cerca de alcanzar la ODS 3.2. Estamos perdiendo 8 millones de niños cada año, pero el objetivo, el ODS 3.2, es de 3,3 millones de niños. Es decir, que pasar de 4,8 millones de muertes a 3,3 millones de muertes en 5 años. Eso es alcanzable, es factible, pero solo es factible y alcanzable si nos concentramos en las intervenciones de mayor impacto en los países que todavía no están alineados. Y de esto trata justamente la convocatoria de la Fundación La Caixa. Por favor, os quiero animar a hacer unas presentaciones muy fuertes para tener una gran contribución para alcanzar este objetivo global. Gracias por vuestra atención.
Gracias, Ariana. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Ahora pasamos a la parte más operativa, más de funcionamiento de la convocatoria, los requisitos, las bases, etc. Las prioridades de la convocatoria son las mismas que el año pasado, en la primera edición de la convocatoria de Child Survival. Es sobre todo fomentar, ¿no?, el trabajo en red, las alianzas, generar esta cultura de colaboración que también está alineada con los otros programas que impulsamos desde el área internacional de Fundación La Caixa. También promover la innovación también es importante. Es interesante también en las propuestas que salga el monitoreo y la evaluación que se hace de las actividades que se plantean y que se quieren llevar a cabo. Y por otro lado, también es importante estar vinculados con el país de actuación, con las autoridades locales, con los ministerios de salud, que la mayoría de propuestas ya el año pasado ya lo estaban, pero sí que es un eje importante de los proyectos que se puedan presentar. El proceso de aplicación se tiene que hacer electrónicamente a través de la aplicación de convocatorias de Fundación La Caixa, que tenéis el enlace arriba a la derecha en la diapositiva, y también creo que en el chat también se ha puesto esta información y la encontraréis en la página web de Fundación La Caixa en el apartado de Child Survival, donde están las bases, está el manual de aplicación para tramitar la solicitud y también un documento de preguntas frecuentes. El primer paso es registrar la persona gestora, un poco la persona responsable de tramitar la solicitud, y también acreditar la entidad. En el caso, creo que por el listado de participantes de esta sesión, la mayoría de vosotros creemos que ya estáis acreditados y la entidad también. En ese caso sería solo actualizar los datos que se disponen en este momento para que no haya cambios o haya alguna cosa que tenga que actualizarse. Para las entidades que nunca se han registrado todavía, pues sí que os recomendamos hacerlo pronto, porque también el proceso de acreditación de la entidad tarda unos 3 o 4 días, porque tiene que pasar un proceso también de revisión, de documentación, etc. Ese sería el primer paso: está registrado la persona que va a tramitar la solicitud y la entidad acreditada. Después hay que presentar la solicitud. Tenéis hasta el 22 de mayo, que estará abierta la convocatoria. Sí que también siempre recomendamos no esperar hasta los últimos días, sobre todo porque si hay alguna incidencia es mucho más fácil poderla resolver si hay un poco de margen que no el día 22 de mayo mismo o el 21, con lo cual si podéis unos días antes. Sabemos que preparar un proyecto toma su tiempo, pero sí que cuanto antes podáis presentar podáis tramitar la solicitud, pues mejor. Evidentemente la información que se introduzca tiene que ser veraz y exacta, y además también lo que recomendamos, ¿no?, que esté muy bien explicado. El año pasado, por ejemplo, nos encontramos propuestas que estaban muy bien, pero quizá la teoría del cambio no la explicaban suficientemente bien, ¿no?, lo que iban a hacer, por qué lo que iban a hacer iba a suponer un impacto real en la reducción de mortalidad materno-infantil. Y entonces, en este caso, por eso, ¿no?, de hacerlo a conciencia y bien, que seguro que lo hacéis, pero que es verdad que es importante presentarlo claro y que se entienda. El tercer paso ya es evaluación. Cuando se tramitan las solicitudes, sí que hay un pequeño periodo que llamamos nosotros elegibilidad, de ver que las propuestas se ajustan a las bases, a los requisitos establecidos en las bases, y entonces sí que ya se pasa al proceso de evaluación, que en esta convocatoria cuenta de 2 fases. Una primera fase en la que entran todos los proyectos elegibles y una segunda fase que ya son los prefinalistas, como se llamamos. Por último, ya está el tema de las entidades, los proyectos seleccionados, la documentación que se les requiere para poder firmar los convenios y el proceso de pago. Los requisitos de la entidad líder, como antes se ha comentado, la convocatoria va dirigida a entidades sin ánimo de lucro, españolas, portuguesas o internacional. Ponemos el foco en españolas, portuguesas, porque, como la mayoría de vosotros sabéis, la mayoría de actividades de Fundación La Caixa tienen lugar en España o en Portugal, pero evidentemente esta convocatoria está abierta a cualquier organización. O sea, está abierta, es una convocatoria internacional. Lo que sí tiene que ser una entidad sin ánimo de lucro. La experiencia mínima de 5 años en salud global, en el ámbito de salud global,
tener experiencia en el país de actuación en los últimos 3 años. Esto también nos permite un poco, pues, también contar, ¿no?, con la garantía de que las propuestas que se presentan tienen una vinculación con el país en el que están presentando la propuesta y que hay una experiencia previa y es mucho más fácil, lo que decíamos antes, de las alianzas y el trabajo en red, etc. Un informe de auditoría de cuentas actualizado, esto también es muy importante, el tema de las auditorías, el tema de compliance cada vez toma más valor y más fuerza en las convocatorias. Como fines institucionales es tener la realización de actividades relacionadas con la investigación, la formación y la cooperación en el ámbito de la salud. Tienen que disponer de capacidad de estructuras suficientes, o sea, demostrar que sí que están preparadas para poder llevar a cabo el proyecto. Y en el caso de que hayan recibido ayudas de Fundación La Caixa, que estuvieran vigentes, ya tienen que estar todas aprobadas y al corriente de las obligaciones de estas colaboraciones. O sea, tienen que haber finalizado estas ayudas o como mínimo cuando están así activas, presentar un 80% ya de presupuesto ejecutado. Y se tiene que contar con al menos una entidad del país de actuación, bien como líder o, si no es la entidad líder, como socia. La entidad solicitante, también es interesante, puede ser líder en una propuesta y ser entidad socia en otra propuesta. Lo que no podría ser una misma entidad presentar 2 proyectos como líder. Puede presentar puede estar involucrada en 2 proyectos, una como líder y otra como socia, pero no 2 como líder. Y por último, también ser parte, tener entidades que tengan proyectos vigentes podrán, pero es un poco lo que os comentaba antes, de que hay unos condicionantes de que tienen que haber ejecutado el 80% ya del presupuesto, etcétera, para no tener tampoco 2 proyectos activos con un presupuesto muy alto concedido por Fundación La Caixa. Los países de actuación son estos 11. Es verdad que hemos reducido en relación al año pasado y esto también se debe otra vez de nuevo a esa idea nuestra, ¿no?, de intentar focalizarnos para poder crear estos ecosistemas de organizaciones que trabajen en alianza y que trabajen en redes. Entonces es mucho más fácil y viable si nos concentramos en unos cuantos países que no si dispersamos y vamos a muchos. Somos conscientes de que hay muchos más países que tienen necesidades, evidentemente, y podemos cubrir esta parte, pero sí que creemos que haciéndolo así también podemos concentrar mucho más la acción y el impacto seguramente es más fácil, más claro, más importante y más grande. Son países en los que el criterio para elegir estos 11 países son países en los que en los últimos 5 años el área internacional ha implementado proyectos de salud global. Ese es el criterio que hemos establecido y, por ejemplo, veis que están los países PALOP, porque estamos presentes en todos ellos, y luego otros países en los que hemos estado recientemente, precisamente en los últimos 5 años, con proyectos de salud global y muchos de ellos relacionados con supervivencia infantil, ¿no?, como puede ser Sierra Leona o Mozambique, o los proyectos seleccionados el año pasado en Tanzania, Uganda y Mali también. Solo es un país de implementación, las propuestas tienen que ir dirigidas solamente a un país. Los fondos que se pueden solicitar, también aquí ha habido un cambio. Los 2 cambios más relevantes respecto al año pasado son el de los países que hemos reducido, nos hemos concentrado en menos países, y luego los fondos, es verdad que hemos reducido un poco el importe máximo, también con la esperanza de poder dar más ayudas y poder aprobar más proyectos. Hay 2 opciones, se puede solicitar hasta 450.000 euros para redes de 4 o 5 entidades, incluyendo la entidad líder. Eso quiere decir una entidad líder con 3 o 4 partners. Y podría solicitar hasta 450.000 euros. Y luego 150.000 euros para redes de 3 entidades, es decir, la entidad líder con 2 entidades socias. Siempre, como mínimo, como hemos dicho, tiene que haber una entidad local. Si hay más de una, perfecto, pero siempre tiene que haber una entidad local, bien como líder o como socia, pero siempre tiene que estar. La duración de los proyectos
está establecida hasta 24 meses. Eso no quiere decir que todos los proyectos tienen que durar 24 meses ni 23, puede ser 18, puede ser un año. Lo que tiene que ser son propuestas justificadas y que el presupuesto que se plantea y las actividades que se plantean pues se ajusten, ¿no?, a una realidad de que sea posible implementar ese proyecto. Pero sí que el máximo serían 24 meses, es lo que está establecido para esta convocatoria. La cantidad solicitada no podrá superar el 80% del coste total del proyecto. Esto quiere decir que el 20% restante se tendrá que aportar por parte de la red, que quiere decir o bien la entidad líder, o bien entre la entidad líder y las entidades socias, o bien una entidad socia, etc. La aportación está del 20%, puede ser monetaria o puede ser valorizada. Si es monetaria, evidentemente es mucho más clara la explicación. Si es valorizada, tiene que argumentarse bien y justificarse, porque se hará un seguimiento de que realmente se ajusta y que es una aportación hacia el proyecto. La aportación de Fundación La Caixa final puede ser inferior al importe solicitado. Esto seguramente ya la mayoría de vosotros también tenéis mucha experiencia en proyectos de cooperación y sabéis que bueno, a veces se puede solicitar, pero también hay unos ajustes, ¿no?, al final de pues, también ver el presupuesto también se revisa bien, también que a veces no esté un poco demasiado, ¿no?, que se pueda ver, que se puede ajustar un poco, etcétera. Puede ser eso, que no necesariamente la cantidad que se solicita sea la que se conceda finalmente. El desembolso de los fondos es una vez firmado el convenio y luego anualmente en la distribución que haga la entidad. O sea, cuando son de 24 meses, la entidad es la que diría que precisa o qué cantidad precisa para el primer año y qué cantidad precisa para el segundo. El calendario de la convocatoria abrió ayer y, como os decíamos, termina el 22 de mayo. De mayo a octubre habrá el proceso de evaluación que decimos, que evidentemente lo que comentábamos, ¿no?, incluye la parte de elegibilidad, de que las propuestas se ajusten a bases y que pasen a una primera fase de evaluación y luego la segunda fase de evaluación. Es verdad que es un tiempo largo, lo sabemos, pero también es verdad que nos da a nosotros también margen, porque no sabemos tampoco la cantidad de proyectos que recibiremos y nos da tiempo a poder hacer la evaluación bien. Luego también está el verano en medio, con lo cual también separa un poco las cosas y así nos confiamos en poder, ¿no?, en octubre ya tener más o menos resuelta la convocatoria. La resolución es evidente que tiene que ser antes de finales de año, la firma de convenios también. Los convenios se firmarán una vez realmente hayamos finalizado el proceso de evaluación y ya estén las propuestas que se pasan, incluso se presentan al comité de dirección de Fundación La Caixa para su última aprobación. Pero la firma de convenios, para también aquellos de vosotros que ya tenéis experiencia, tampoco nunca nada es rápido, porque también hay mucha más revisión legal. Hay un periodo también de mucha revisión de documentación y que toma su tiempo, ¿no? Entonces tampoco no es rápido, por eso nos damos este margen de tiempo. Durante el año, durante los 2 años que pueda durar un proyecto, hay unas justificaciones, unos informes semestrales y anuales que la Fundación La Caixa facilitará la plantilla a las entidades, y luego hay una justificación y auditoría final que también son muy importantes. El proceso de evaluación y selección, lo que buscamos evidentemente es ser lo máximo objetivos y transparentes. La primera fase de evaluación, lo que se hace es las propuestas que han pasado a la fase de elegibilidad, que se ajustan a bases, pasan a una primera fase de evaluación, y entonces 2 evaluadores externos independientes, especializados en cooperación internacional, en salud materno-infantil, en salud global, son los que revisan estas propuestas, les dan una nota, una puntuación, hay una media de esta puntuación y entonces se crea, a partir de entonces también se hace una nota de corte para aquellas propuestas que pueden pasar, las mejores propuestas, las mejor puntuadas, puedan pasar a una segunda fase de evaluación. Entre esa primera fase de evaluación y la segunda, para aquellas propuestas que pasen a la segunda fase de evaluación, si hay tiempo y es factible y viable, se puede considerar hacer entrevistas con las entidades para resolución de dudas y aclarar aspectos que pueda haber, o bien,
como también se hizo el año pasado, se les puede enviar una serie de preguntas y dudas respecto al proyecto para también su aclaración. Entonces, en la segunda fase de evaluación contamos con un comité externo independiente, experimentado también en el ámbito de salud global, materno-infantil y evidentemente en África y en la África subsahariana, para de esas propuestas que han pasado la primera fase, a la segunda fase ya tomar la decisión final de cuáles son las que quedan ya, como si dijéramos, finalistas, ya preseleccionadas para ya pasar a aprobación del comité de dirección de la Fundación La Caixa. El año pasado, a modo de ejemplo, como fue el primer año que hicimos la convocatoria, que lanzamos la convocatoria, se presentaron 31 propuestas. De las 31 propuestas, 6 pasaron a la segunda fase de evaluación y 4 proyectos se pudieron seleccionar. O sea que 2 de los proyectos que pasaron de la 1 a la 2 sí que quedaron fuera, pero evidentemente nos gustaría poder aprobar muchos más y tener mucha más posibilidad de dar todavía más ayudas, pero es la convocatoria y la fase es un concurso objetivo y transparente en su proceso. Los criterios de selección están muy relacionados con las prioridades que comentábamos antes, ¿no? El hecho de que sean entidades que trabajen en red, si están ya vinculadas entre sí, también tienen ya alianzas ahora actuales o incluso nuevas, que estén también la apropiación local, la participación del país, ¿no? de las comunidades, de las autoridades, de lo que decíamos, el Ministerio de Salud. Es importante contar con el apoyo de las autoridades locales y de los organismos locales, porque son los que pueden garantizar también una continuación de los proyectos, una sostenibilidad de los proyectos, al menos una incidencia, etcétera, ¿no? Y que estos proyectos sirvan como un poco catalizadores también y palancas para encontrar más fondos y continuación de estos proyectos. Luego también si se dispone de certificados de calidad, evidentemente ayuda. Si se pertenece a organismos, redes internacionales también y plataformas, también es un asset, un activo de cara a la selección. Luego también experiencia, pues lo que decíamos con el trabajo con las autoridades locales, que haya personal experimentado en el país de implementación. Y luego también, que esto también es importante, si se puede contar con socios actuales o potenciales que puedan también aportar cofinanciación, ¿no? Cada vez va a ser más importante poder, lo que decíamos, también trabajar en alianza, porque también haya más de un financiador, ¿no? que entre todos, ¿no? podamos contribuir a hacer proyectos más grandes y a poder apoyarlos para que tengan una continuidad. A modo de ejemplo, lo que os comentaba, que también tenéis esta información, de hecho, en la página web de Fundación La Caixa, los proyectos seleccionados el año pasado son estos 4, en Mali, Sierra Leona, Tanzania y Uganda. 3 de ellos estaban liderados por una entidad española, pero en cambio el de Tanzania está liderado por la entidad del país, de Dar es Salaam, de hecho un hospital. Y entonces son proyectos, para que os hagáis un poco la idea, ¿no? de lo que salió el año pasado seleccionado, pues es un poco mezcla, ¿no? Hay tema, algunos son más de evaluación de intervenciones, ¿no? de los programas de inmunización, como el Global, o bien más de formación, como puede ser el de Conemund o CESAL. El de Tanzania es sobre todo también de ayudar, ¿no? de formar también al personal de salud en el hospital, para garantizar partos seguros, porque evidentemente también hay el riesgo para las madres y en los partos, ¿no? y la mortalidad en el parto. Con lo cual, bueno, es a modo de ejemplo, lo que os digo también lo tenéis disponible en la página web de Child Survival en Fundación La Caixa, pero para que os hagáis una idea de los 4 proyectos que fueron seleccionados el año pasado. Y las personas destinatarias directas impactadas entre los 4 son 62.633. Esto también es importante, que a la hora de presentar las propuestas seáis muy claros en no porque poner un número de beneficiarios o de personas impactadas, ¿no? directas más grande, pues va a tener más apoyo. Tiene que tener sentido lo que se haga, ¿no? y lo que se proponga, porque depende del tipo de proyecto que se haga, ¿no? si es de formación, si es de fortalecimiento del sistema de salud, ¿no? de las infraestructuras, etcétera. Con lo cual es importante explicar bien
realmente a qué personas directamente se impactan. Luego también se puede comentar indirectamente qué afectación puede tener este proyecto. Es evidente que en países africanos y en estos países, cuando tienes una incidencia directa en una comunidad, pues tal vez llegas a mucha otra gente, pero indirectamente, ¿no? Y entonces, explicar esto bien en la propuesta también es importante. Y por último, os dejamos los datos de contacto que también tenéis, creo, en el chat, que sobre todo el más importante, diría, es este mail al que podéis dirigir dudas que tengáis. Como decimos siempre, vamos a ser lo más dirigentes posibles y vamos a contestar lo más rápido posible a las dudas que tengáis, pero rogamos eso, que os dirijáis a este mail si tenéis dudas o cualquier otra pregunta relacionada con esta convocatoria. Si cuando ya estáis entrando en la plataforma y ya tenéis un código adjudicado de solicitud, sí que agradeceros que en el asunto pongáis el código o el nombre de vuestra entidad para también sea más fácil también luego la respuesta y todo el archivo de las consultas que tenemos. Y por mi parte es todo. Pasamos ya al chat y a las preguntas que tengáis, que mi compañera Elsa Molet va a coordinar. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por participar en la sesión. Ahora vamos a dedicar unos minutos a la resolución de las dudas que se han ido escribiendo en el chat. Hay muchas de las dudas que bueno, ya han sido resueltas durante la presentación, por lo tanto vamos a intentar centrarnos en otras cuestiones más específicas. Igualmente les recordamos que la mayoría de las dudas están resueltas en las bases de la convocatoria que se encuentran publicadas en nuestra web. Entonces, bueno, en primer lugar nos preguntan si el audit report se puede presentar en francés o no. En este caso, bueno, los idiomas que se están trabajando en esta convocatoria son simplemente el inglés y el español. En segundo lugar, nos preguntan si podrían recibir, bueno, un informe de valoración o conocer los puntos fuertes y débiles de los proyectos presentados en la anterior convocatoria. Sí, pero sí, ya se solicitaron, ya hubo entidades que solicitaron esta información y ya se les comunicó, sí. Si alguno no lo solicitó el año pasado, lo puede solicitar y se lo podemos buscar. Luego nos preguntan, ¿are we able to have governmentally run health ¿Podemos centers tener as local centros de partners? salud gestionados por el gobierno como socios Sí, locales? siempre que cumplan con los requisitos también de entidades sociales, que de hecho son sin ánimo de lucro y también tienen que tener experiencia en salud global y tienen que tener experiencia en el país, etcétera. Sí, si se ajustan a bases, sí. Sí, dicen same goes for church run facilities. Sí. Si se ajustan, lo que es importante es que las entidades socias tengan un rol claro y definido en las propuestas. Esto sí, no es cuestión de tener una entidad socia por tener una entidad socia, sino que la entidad socia tenga un papel específico en el proyecto. Sí. Vale. Luego nos preguntan si las entidades socias puede ser una entidad gubernamental. Sí, es lo mismo que comentaba. Sí, es exacto, sí, es Marta. sin ánimo de lucro, sí. Lo de los documentos, que veía por ahí una pregunta, los documentos en francés, a ver, tampoco hace falta traducirlos todos, podemos hacer esfuerzo también para, evidentemente, los evaluadores, pero sí que el formulario sí que está disponible en español y en inglés, eso sí, pero sí que si hay algún documento que relevante está en francés, también se puede adjuntar. Perfecto. Luego tenemos otra pregunta. Nos dicen, we have a non-for-profit organization of 1 years old Tenemos and una a ONG de un for-profit año entity of y 7 una years old. entidad Are we allowed to participate with con afán de any of lucro de these 7 años. entities? ¿Podemos participar en alguna? Tendría ¿Pueden que participar? ser la non-profit y tendría que tener 5 años de experiencia, ¿no?, en salud global y 3 años de experiencia, bueno, 3 años en los últimos 3 años en el país donde quieran presentar. La for profit no podría ser. Perfecto. Luego nos preguntan también si todos los miembros de la red podrían ser locales. Sí,
sí, sí. Si una entidad, tiene que haber una entidad líder, es importante señalar que la entidad líder, de hecho, es la entidad responsable delante de Fundación La Caixa, porque es la que firma el convenio con Fundación La Caixa, y además tiene también la responsabilidad de sus entidades socias. Precisamente este año en las bases sí que también es interesante y es importante que las lean también con detenimiento, porque hay una parte de compliance precisamente que se especifica, ¿no? Hay una declaración responsable que las entidades socias van a tener que firmar cada año. En este caso los proyectos son de 2 años, pero que tendrían que firmar cada año de acuerdo a que cumplen una serie de requisitos, ¿no? De criterios éticos, etcétera. Con lo cual, la entidad líder, en este caso, si son 5 del país de actuación, o sea, locales, perfecto, pero una de ellas tiene que ser líder. Perfecto. Luego nos preguntan, ¿Can we apply for funding for a 2-year phase of an ongoing 3-year Podemos project? pedir, digamos, podemos pedir financiación Sí, para como una segunda fase. 2 años. Sí, si está bien justificado, sí, si se explica bien qué se ha hecho en una primera fase y por qué, ¿no? Que tiene importancia la segunda fase, etcétera. Si está bien argumentado, bien explicado, sí. Perfecto. Luego también nos preguntan si es posible comenzar el proyecto antes de que se apruebe. Es posible, pero es arriesgado, porque si no se aprueba no sería bueno para la entidad. Sí que nosotros lo que vamos a intentar, lo que decíamos, el calendario es el que os hemos compartido. La idea es poder firmar los convenios, evidentemente, en el último trimestre del año. Y entonces lo que sí se puede es, a partir de la firma de convenio, sí que se pueden imputar gastos de ese proyecto. O sea, por ejemplo, si el convenio se firmara a 20 de octubre, pues a partir de la fecha 20 de octubre el proyecto podría imputar gastos. Se puede imputar hasta un 10% antes de la fecha de convenio. Pero empezar un proyecto, por ejemplo, ahora, sin saber si va a ser seleccionado, es arriesgar mucho y nosotros tampoco podemos dar respuesta a esto. En las bases sí que hemos comentado que quizá la fecha de inicio de estos proyectos, de esta convocatoria, aproximadamente poníamos diciembre del 2025, igual se puede poner noviembre de 2025, pero sí que más o menos hacia finales de año, precisamente para asegurar esto, ¿no? Que hay tiempo de la firma de convenio, del desembolso de fondos, etcétera. Y como decía, a partir de la fecha de firma de convenio sí que se pueden imputar gastos y previamente un 10%, con lo cual hay que calcular muy bien esto de empezar el proyecto ahora. Genial. Bueno, también nos preguntan, ¿Is there a template to be observed for the narrative section of the proposal and the budget? How many pages is La allowed for the proposal? plantilla, ¿cuánto se permite Sí, para la esto sí que propuesta? pueden, creo que es en una de las pestañas en la plataforma, cuando entren, verán que hay una serie de pestañas, una que es general, otra información del proyecto, presupuesto, etcétera. Creo que esto lo pone también en las preguntas frecuentes, yo creo que lo contestamos allí. Una de las pestañas, creo que es la general, sí que pone descargar PDF. Entonces se puede descargar el PDF y ven las preguntas que tiene el formulario. Y lo que pasa es que la extensión sí que también intentamos limitarla porque tampoco queremos propuestas larguísimas, sino queremos propuestas lo más claras, ¿no? Y to the point, ¿no? Y más concretas posibles. Entonces sí que hay un límite de caracteres, es razonable, pero sí que pueden descargar tanto el presupuesto como el formulario para ver qué se les pide. Perfecto. Luego nos preguntan si este año pediremos también auditoría de cuentas de las entidades públicas. Si la entidad pública es la que pide o es la que requiere, la entidad líder sí tendrá que presentar auditoría. Sí. La entidad líder sí. Y las socias, si tienen, también mejor. O sea, lo que pasa es que, como decía, la entidad responsable delante de Fundación La Caixa es la entidad líder, porque es la que firma y la que se hace cargo, ¿no? Como si digamos, del proyecto. Perfecto. Luego también en este sentido nos preguntan, ¿The financial audit report has to be of the entire organization? El informe de We audit auditoría the tiene que ser de project toda la individually. organización. Auditamos los proyectos individualmente. En teoría es auditoría de la entidad.
lo que se pregunta. Pero si tienen también dudas, que lo consulten en el mail de información y lo podemos pasar a nuestros compañeros del departamento legal. Pero en principio la auditoría tiene que ser de la entidad. Perfecto. Luego nos preguntan también si los paneles de evaluadores externos son los mismos en la primera fase y en la segunda fase. Confirmamos que no, que No. son diferentes evaluadores en cada fase. Vale. Luego tenemos una pregunta también. You mentioned in the rules for the Child Survival Call that co-funding may come Mencionas from the que la applicant's own funds cofinanciación puede venir and de or los those of the fondos partnership solicitantes or from o other de funds. los, In both digamos, cases, de the contribution must de be otras used entidades. La indirectly contribución to tiene que finance ser direct costs. utilizada para Does financiar this costes mean we can directos. only use, in theory, la ¿Significa Caixa esto que solo funding podemos for indirect utilizar costs? teóricamente la financiación de los costes para los Perdona, costes indirectos? ¿se puede Elsa, repetir? perdóname. ¿Puedes repetirlo? Sí, bueno, does this mean we can only use la Caixa funding for indirect ¿Significa que costs? que podemos utilizar ¿En qué esto caso? solamente para No, los se puede costes utilizar directos? para ¿Costes directos e indirectos? indirectos. En las bases pone los conceptos de gastos directos e indirectos. Es que me he perdido la primera parte de la pregunta. Vale, pero creo que ha quedado resuelto. Vale. Luego también nos han preguntado, can we work across 2 countries in Africa? ¿Podemos trabajar entre dos países de África? No para esta propuesta. Para esta convocatoria sí que pedimos que sea un país. Quizás en un futuro se puede considerar o abrir, pero en esta propuesta, en esta convocatoria es un país solamente. Luego nos preguntan también, ¿puede ser entidad socia una institución basada en Estados Unidos? Sí, si tiene un rol, sí. Vale. Luego tenemos otra pregunta. Can the leading entity be outside the focus La entidad countries, líder but puede estar fuera del intervention país are de in the enfoque, pero focus la countries? intervención está en el país de operación. Bueno, es lo mismo, ¿no? Si es una entidad que esté fuera, pero sí, o sea, la entidad, es lo que decíamos, la convocatoria está abierta a cualquier organización internacional sin ánimo de lucro que trabaje en el ámbito de la salud global y concretamente, evidentemente, de Child Survival. Y ya, entonces allí ya sí que puede ser cualquiera. Lo que sí es necesario es que siempre, lo que no puede haber es 5 entidades o 3 entidades de fuera del país y querer, por ejemplo, pues eso, implementar un proyecto en Angola y que no haya ninguna entidad de Angola. Eso sí que no es posible. Vale. Y ya para terminar, bueno, nos preguntan, ¿el proyecto debe tener un mínimo de 24 meses de existencia o tenemos que presentar un proyecto con una vida útil de 24 meses? No, mínimo no, máximo 24 meses, sí. Y mínimo, no hemos establecido un mínimo, pero lo que decíamos, ¿no? Pues tiene que tener una coherencia. Puede ser un proyecto de un año. Claro, si una acción no hay un mínimo establecido, pero sí que tiene que ir de acuerdo con el presupuesto que se plantee. Vale, bueno, parece que ya hemos ido resolviendo así las dudas que había más específicas. Nos preguntan sobre, bueno, qué presupuesto tiene la convocatoria. Sí, lo que pasa es que el presupuesto de la convocatoria sí que es verdad que tenemos un presupuesto adjudicado por Fundación La Caixa, pero sí que tenemos que esperar también a ver también otros proyectos y para ver cómo queda. Sí que tenemos previsto, el año pasado aprobamos 4 proyectos, nos gustaría este año poder aprobar al menos 4 igualmente o 5 si podemos o más, pero esto también dependerá de qué propuestas recibamos. Si recibimos más propuestas de la modalidad de 150.000, pues es una dotación menor. Si hay muchas propuestas de 450.000, pues ya sube. Jugaremos un poco en esto, pero sí que esperamos poder como mínimo apoyar 4 proyectos como el año pasado, si no alguno más. Vale, genial. Y simplemente una última pregunta ya, puntualizando la que comentábamos antes de los costes indirectos, que parece que no se había entendido. Y nos dicen, the rules for the child survival call seem to suggest that other Esto parece sources of sugerir funding que can only otras be used for fuentes de direct financiación pueden ser costs. utilizadas I'm not solamente sure para to costes understand directos y why. no estoy seguro de entender Sí, el por qué. puede ser que esté marcado así, sí, sí, sí. Vale, bueno, yo creo que ya Pero hemos bueno, ido... pero las otras fuentes, como se llama, de financiamiento, también puede entonces la entidad líder destinar ese 7% a indirectos y la entidad que cofinancie dirigirlos a directos. Pueden ellos también establecer este juego.
Vale, perfecto. Bueno, creo que ya hemos ido respondiendo a las dudas que se han ido presentando en el chat. Igualmente, les recordamos que toda la información está en las bases de la convocatoria en nuestra página web y que cualquier duda pueden escribir al correo electrónico también que ha aparecido antes en pantalla y que también encontrarán en la misma página web de Fundación La Caixa. Así que les agradecemos mucho su participación en la sesión. Pues muchas gracias. Mm. Y gracias a todos, buenas tardes. Y como decía mi compañera Elsa, cualquier otra duda, por favor nos la dirigís al email que os hemos facilitado. Gracias.